estudiando la palabra del Señor y es un privilegio. Quiero que me acompañen a orar para que la gracia del Señor esté sobre mí a pesar de no merecerlo y podamos estudiar las Escrituras. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por la vida que me das y que nos das a cada uno de nosotros. Y gracias porque en tu plan soberano tú nos colocaste en este lugar y en este momento. Y es parte de tu misericordia y parte de tu fidelidad el poder juntos compartir un espacio donde estudiamos tu palabra. Sabemos que es tu Santo Espíritu y sabemos que es tu palabra santa la que nos ilumina el camino de la vida. Y esperamos, Señor, conocerte, esperamos, Señor, comprender un poco más de ti y anhelamos poder vivir un poco más como tú quieres. Y pedimos que tu gracia y tu misericordia esté sobre nosotros en esta mañana y nos concedas el privilegio de entender las Sagradas Escrituras. Gracias por esta congregación lavada con tu sangre, que confía en ti. Padre, sé tú supliendo mis falencias como ser humano. Concédeme en tu gracia que tu Santo Espíritu nos instruya en esta mañana. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Estamos estudiando el Evangelio. Lo curioso de estudiar el Evangelio es que se supone que todos lo conocemos. Pero a medida que empezamos a ahondar en sus verdades, vamos comprendiendo más, vamos ampliando más y vamos entendiendo más la estructura del plan de salvación, el cual se obró en nosotros por medio de la fe y obra en otros cada día y extiende la Iglesia de Cristo cada vez más hasta su plenitud absoluta y hasta el momento en que el Señor Jesucristo venga por ella a esta tierra. Pero a medida que lo hacemos, ciertamente vamos quedando asombrados por la grandeza de lo que es la obra del Señor. Y es bueno tener claridad, como estudiamos la vez pasada. ¿Qué estudiamos la vez pasada? Se me olvidó. ¿Quién me acuerda? El Evangelio. Estudiamos el Evangelio, sí señor, muy bien, excelente. ¿Qué? Así se zapa uno de la pregunta. ¿Qué estudiamos la vez pasada? Ahora sí. Uy, qué bien, excelente. ¿Estaban en clase? Muy bien, hablamos de que existían falsas soluciones, que el hombre ofrece falsas soluciones pues precisamente para poder evitar el tener que enfrentarse con Dios. Intentan colocar diferentes soluciones acerca de la bondad humana, acerca de la religiosidad o de las religiones, y cómo todas estas son excusas para poder zafarse de tener que depender absolutamente, porque eso es lo que es ser cristiano, dependencia absoluta, parasitaria, completa de Cristo. Nos guste o no, nosotros todo lo que somos, todo lo que tenemos, es Cristo quien nos lo ha hecho y quien lo ha dado. Somos eso. No creo que es el peor término que les gustaría escuchar, pero es así. Somos parásitos del Señor. Sin Él no podríamos. Pues no, que nosotros no le hacemos ningún daño, por lo tanto no somos parásitos. Bueno, tómelo como quiera, pero yo lo veo así, muy bajo. No hay un hombre que le dé nada al Señor. Es Cristo el que da todo. Y eso es bueno entenderlo también, porque hoy vamos a estudiar precisamente no las cosas, las excusas, no las falsas soluciones, sino el centro de lo que es el Evangelio. Hoy vamos a estudiar la solución verdadera, no la que ofrece el hombre, no la que ofrece la sociedad, no la que ofrece la educación, no la que ofrece la filosofía, la que ofrece Dios, la que ofrece las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar el centro y la plenitud de lo que es el Evangelio bíblico. Y para eso quiero que busquen un versículo que lo van a tener pendiente en sus mentes, porque debemos sacar la estructura general de lo que vamos a estudiar hoy, que es Romanos 4:25. Romanos 4:25. Y quiero que un joven me lea esa cita fuerte. Esos jóvenes están ahí con la Biblia, las niñas y eso. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. Ahora todos juntos. 1, 2, 3. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. La idea del estudio que vamos a hacer hoy es poder limpiar una serie de confusiones y de cosas que van apareciendo en la mente del creyente a medida que va estudiando la Biblia y va encontrando textos difíciles de interpretar en cuanto a la salvación. Y vamos a mirar pues el efecto de la obra de Jesucristo en la vida del ser humano y la correcta exposición del Evangelio, y así evitar caer en esas dudas y confusiones propias del mundo cristiano.
para abordar el tema de la obra de Cristo en favor de la humanidad, pues hay que comprender separadamente dos aspectos que están ahí, porque ahí no hay un aspecto, hay dos en ese versículo, ¿verdad? Aspectos diferentes, con efectos diferentes, con alcances diferentes, y que constituyen juntos lo que es la obra de Cristo, lo que es la salvación. Entendiendo estos dos conceptos por aparte, es la única manera de evitar las teologías, porque hay dos tipos de líneas teológicas extremas, una que resta alcance a la obra de la cruz y anula el efecto de la voluntad humana, y otra que resta poder a la soberanía de Dios. Ambas son altamente peligrosas y ambas existen, y son líneas cristianas, hablamos de líneas del cristianismo, que son extremas en su interpretación del Evangelio. Entonces, por eso es necesario entender la obra del Evangelio tal como es, estructurada en dos partes. Si usted se da cuenta, la separación del versículo va por una I, que es una conjunción que hay allí, ¿verdad? Y hay una parte antes de la I y hay otra parte después de la I, evidentemente. ¿Cuál es el que dice la parte antes de la I, aquí en este lado? Fue entregado por nuestras transgresiones. Y aquí por este lado, la segunda parte, fue resucitado para nuestra justificación. Uy, les echaron guerrita a los de aquí. Y eso que Gloria les ayudó. Ahí tenemos entonces dos partes claramente separadas de lo que es la obra de Cristo. Tenemos la entrega de Cristo en la cruz del Calvario, la muerte de Cristo en la cruz, hecha por nuestras transgresiones, y vemos la resurrección de Cristo efectuada para nuestra justificación. Ahí está claramente separado, y cualquier interpretación sensata de la Biblia lo puede notar. Ahora, vamos a separar entonces la obra de la cruz de la obra de la resurrección, y vamos a estudiar los efectos y qué dice la Biblia de cada uno. Primero vamos a ver la obra de la cruz, y vamos a ver que la obra de la cruz constituye un pago eficaz por los pecados de todos los hombres. Constituye un pago eficaz por los pecados de todos los hombres. Y esto es importante. Quiero que hagamos una cita. 1 Timoteo 4, versos 9 al 11. Entonces, el que vamos a estudiar claramente es el verso 10 de lo que están buscando. Están buscando 1 Timoteo 4, 9 al 11. Pero van a notar la manera, las palabras que dice el verso 9 y las palabras que dice el verso 11 también, porque son importantes para que vean cómo la Biblia intenta blindar de alguna manera lo que dice en la mitad. Así que quiero que me acompañen allí. Bueno, ¿qué parece bien? Y leen conmigo, juntos, a la cuenta de 3, 1 Timoteo 4, versos 9 al 11. 1, 2, 3. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ok. Entonces miren este versículo. Y la razón por la cual no saqué solo el verso 10, que lo tenemos aquí entre estos cositos, se me olvidó, guiones. Bueno, la razón es que lo que está alrededor es como una especie de blindaje. Lo pueden ver ustedes en la estructura del texto. Y lo que intenta es darle seguridad a que las palabras que están ahí son seguras y que son dignas de ser recibidas por los hombres y que son tan importantes que es lo que debemos mandar y lo que debemos enseñar. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice que Dios, el Dios viviente en el cual esperamos, es Salvador de todos los hombres. Luego dice, mayormente De los que creen. Y esto se ha convertido, este versículo, en un chicharrón de interpretación para muchas líneas del cristianismo. ¿Por qué? Porque no pueden aceptar que lo que dice el texto bíblico es lo que es. Hermanos míos, la interpretación de la Biblia siempre es literal, a no ser que el mismo texto diga lo contrario. No podemos entonces decir, ese todos que está ahí no es todos, es unos, porque eso no tiene sentido, eso no puede interpretarse así. Eso es algo claramente expresado en la Escritura, no solo aquí, sino en muchos textos bíblicos. Solamente que este fue el que elegimos. Las personas que interpretan los versículos cambiando el sentido literal del texto lo hacen porque creen que la expiación y la justificación son la misma cosa. Es decir, no separan la obra de la cruz de la obra de la resurrección, que está claramente separado en Romanos. Entonces, al no separar las dos obras,
se confunden, dicen, no, ¿cómo? Si que no todos son salvos, pero la misma Biblia lo dice, entonces esto está mal. Ese todos no son todos. No, ese todos son todos. Porque eso es lo que la Biblia dice. Vamos a buscar entonces la interpretación correcta del texto. Y el problema de no interpretarlo como está ahí es que se deja a Dios como un mentiroso. Hermanos, decir que Dios no obró la salvación por todos los hombres es dejar a Dios como un mentiroso y ser un mentiroso cuando usted va a evangelizar. ¿Cómo evangeliza uno a una persona? Cristo murió por usted en la cruz del Calvario, por sus pecados, y lo llama a arrepentirse de su vida, a creer en Él, a confiar en la obra que Él hizo y a esperar a ese Jesucristo glorioso que resucitó de la tumba. Y la persona recibe el mensaje que Cristo murió por él en la cruz. Pero si yo no creo que Cristo murió por todos, ¿cómo voy a ir donde el vecino a decirle que Cristo murió por él? ¿Qué sentido tiene ser un mentiroso y amanguar ahí una especie de mentira entre Dios y yo? Eso no existe, que Dios es veraz. Y si la palabra que Dios eligió para este versículo es todos, es porque se está refiriendo a todos los hombres. La obra de la cruz fue hecha, sí y solo sí, por todos los hombres. Entonces, si usted mira, no está aquí, 1 de Juan, capítulo 2, verso 2, usted va a encontrar un texto muy similar y también de interpretación literal, que dice, hablando de Jesucristo, 1 de Juan 2.2, ¿lo tocaste? Léelo, por favor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ok. Escucha el texto. No, que ese todo el mundo no es todo el mundo, son los cristianos. Eso no tiene sentido. ¿Cómo vamos a interpretar eso así? No se puede. Es en contra de los lineamientos de la hermenéutica. Es en contra de la literalidad del texto. No podemos creer que donde dice una cosa, Dios quería decir otra, porque entonces lo podemos cambiar absolutamente todo. Podemos coger la Biblia, inventarnos lo que sea y decir que una cosa que dice ahí significa otra y así. No podemos hacerlo así. La Biblia claramente está diciendo que Cristo es la propiciación no solo por los pecados de los creyentes, sino por los de todo el mundo. Si esto no era lo que Dios quería decir, esto no fuera lo que Dios hubiera escrito. No sé si me entendí, y bueno, si no, hay otro. Entonces, ¿esto debe ser qué? Debe ser enseñado, debe ser recibido por todos los hombres, si bien es un bocado difícil de tragar para muchas personas. Entonces, quiero que abran la mente y el corazón y entiendan que la obra de la cruz es una obra eficaz, no potencial. ¿Qué diferencia tenemos? Eficaz es que en realidad hizo algo. No solamente tiene el poder para hacer algo, sino que en realidad hizo algo por todos los hombres. Y esta es la gran diferencia. Nosotros creemos no que la obra de la cruz tiene el potencial para salvar a todos los hombres, sino que la obra de la cruz tuvo un efecto sobre todos los hombres, porque la Escritura lo muestra de esta manera. Entonces es eficaz y es digno de ser recibido, de ser mandado, de ser enseñado. Es parte de eso que tiene la relevancia de ser recibido por todos. Entonces, les voy a explicar en qué sentido la obra de la cruz fue una obra hecha por todos los hombres. ¿Listo? Primero que todo, la obra de la cruz es un rescate pagado por toda la humanidad. Es un rescate pagado por toda la humanidad. Para los que apuntan. Gracias, Kevin, por pasar. Se le trabó ahí el... Listo. Entonces, es un rescate. Ahí hay cositas bíblicas. ¿Listo? Entonces, la primera la van a buscar de este lado y la segunda de este lado. Primera de Pedro 1, 18, 19, la nave de mi mano izquierda, la va a leer apenas tengamos. ¿Ya tenemos la cita allí? Perfecto. 1, 2, 3. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Fuisteis qué? Rescatados. Fuisteis rescatados. Ahí está claro. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir que recibiste de vuestros padres, o sea, de la herencia pecaminosa de Adán, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino
con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La razón por la cual las cosas corruptibles como el oro y la plata no pueden pagar por el alma del ser humano, porque evidentemente son cosas corruptibles, pero porque ya había dado Dios testimonio de que eran ineficaces para salvar el alma del ser humano. ¿Dónde lo dice? En el Salmo 49, el verso 6 al 9, que lo va a buscar una dama y lo va a leer. Ustedes tengan la cita que les pedí ahí, por favor. Salmo 49, versos 6 al 9. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logra jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Hasta el 9? Hasta el 9, sí, por favor. No se logra jamás. Sí, ahí podemos dejar hasta que vea corrupción. Ese es el 9. Bueno, entonces, miren este versículo, dice, miren, esos que tienen mucho dinero, que tienen mucho oro, ninguno puede pagar por el alma de nadie. Para pagarle a Dios lo suficiente para que esa persona viva para siempre, para que esa persona viva eternamente, es una cosa que no se podrá alcanzar, al menos humanamente hablando. Es algo que está estableciendo la imposibilidad del hombre, por más riquezas que tenga, de pagar por su alma, de redimir su alma, de pagar por la vida eterna y de no ver corrupción. Ciertamente no puede pagar por eso. Las riquezas humanas son corruptibles y no pueden pagar por lo incorruptible. Sin embargo, según el texto que habíamos leído de Pedro, sí fuimos rescatados, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Verdad? Eso fue lo que leímos ahí. Hasta ahí todo bien. Algunos podrían comentar, sí, pero ese rescate fue nada más por los creyentes, por los cristianos. Ese rescate nada más lo pagaron por los que creen. Ahora sí léanme eso, por favor. 1, 2, 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muy bien, entonces miren el texto, analicen ese texto para los que están aquí no tienen aquí cita de 2 de Pedro capítulo 2 verso 1. Entonces miren lo que dice. La pregunta que les quiero hacer, ¿estos falsos maestros son salvos o no? No. Pero, ¿Cristo los rescató? Según el versículo. Sí. Porque el texto lo dice, porque no podemos negar lo que el texto dice. Dice que ellos sí lo negarán, nosotros no. Pero el texto lo dice claramente. Dice, negarán al Señor que los rescató. No que los podía rescatar. No que tenía el potencial para rescatarlos, sino que los rescató como una obra terminada, completa. Entonces, ¿la obra de Cristo en la cruz tuvo un efecto en estos falsos maestros? Sí, los rescató. Lo dice el texto. De Cristo pagó un rescate por estos falsos maestros que lo negaron posteriormente. Y eso, hermanos, es una gracia sobreabundante. ¿Se acuerdan que la Biblia dice, ¿no?, que sobreabundó la gracia? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alcanza para todos, fue hecho por todos. Y esta gracia sobreabundante, el hecho de que Cristo haya muerto por estos falsos maestros y por todo el mundo, es lo que deja sin excusa al que rechaza al Señor que lo rescató. En esto es el fundamento, la verdad, que la obra fue hecha por todos los hombres. No solamente es un rescate, sino que es el establecimiento de un vínculo de reconciliación. Nuestra palabra es una reconciliación, para resumir. No solo es un rescate por todos los hombres, sino que es una reconciliación para todos los hombres. Y miren, vaya conmigo, pásame ahí, Kevin, por favor, a estas dos citas. La primera la van a buscar en mi mano derecha, esta nave de aquí, que es Colosenses 1, 19 al 22. Y la segunda por este lado, 2 Corintios 5, 18 al 20. ¿Ya está Colosenses? Colosenses capítulo 1, versos 19 al 22. Y vamos a mirar
este texto con detenimiento, los que van a estar aquí escuchando, esperemos que todos encuentren, ya aquí también encontraron, ¿verdad? Ustedes van a escuchar lo que leen acá de este lado. Nave de mi mano derecha, por favor, Colosenses 1, 19 al 22, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. A Dios le agradó que en Cristo habitase toda la plenitud, y luego dice, también le agradó, por medio de Jesucristo, reconciliar con él a los cristianos evangélicos de la Iglesia Alianza. No a las cosas. Dice ahí, a todas las cosas. Miren cómo amplía aquí este texto, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos al principio el efecto universal del pecado, cómo el pecado contaminaba incluso a la creación y afectaba a la creación? Dice, reconciliar con él todas las cosas. Por eso es la restauración de todas las cosas en Cristo. Entonces aquí dice todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, todas haciendo la paz. Y les decía yo que esto es en base a la obra de la cruz, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice, y a vosotros también, evidentemente, a vosotros también, que andaban haciendo malas obras, enemigos, extraños de Dios en su mente, pues ahora también nos ha reconciliado. ¿Y dónde lo hizo? Otra vez, allá en la cruz, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Ahí está hablando de esa primera obra, de la que también estudiamos al principio cómo está separado, y ahí está, por medio de la muerte. Qué importante es este texto tan interesante, como por medio de la carne de Cristo, del cuerpo de Cristo, se abre un camino para que Dios sea propicio al hombre, porque se abre un camino de reconciliación. ¿Para quién? Para todos los hombres. Hay un camino de reconciliación para todos los hombres. Y si no hubiese un camino de reconciliación para todos los hombres, Dios no había dicho lo que dice aquí en este versículo que van a leer esta nave a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mira este texto que es extremadamente claro. Todo esto de lo que estamos hablando verdaderamente proviene de Dios. Si usted mira el contexto, que viene hablando de algo similar. ¿Qué hizo Dios? Primero, nos reconcilió consigo mismo por Cristo y también nos dio a nosotros el servicio de la reconciliación. ¿En qué consiste esto? Bueno, esta es una verdad. Dios estaba en Cristo, o sea, ya en la cruz, reconciliando consigo a los cristianos. No, dice ahí, ¿verdad? Reconciliando consigo al mundo. Al mundo, y esto lo acabamos de leer arriba. Todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos, todo reconciliado por medio de Cristo. Todo lo que necesitaba reconciliación, reconciliado por medio de Cristo, ahí está. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, que es esta verdad. Dios estaba en Cristo reconciliando con Él a todo el mundo. En Cristo hay reconciliación para el mundo. Y somos embajadores de esta reconciliación. Es decir, vamos por todo el mundo llevándole a los hombres la noticia de que el camino para su reconciliación con Dios ya fue pagado por Cristo. Ya está hecho. Es una obra terminada en Jesucristo. Entonces ahí está esto. Si Cristo no hubiese hecho lo necesario para que todo el mundo se reconciliara con Dios, el ministerio de la reconciliación sería una estafa.
Si decimos que Cristo no obró en la cruz a favor de todos los hombres, entonces, ¿cómo vamos a salir a decirle a todos los hombres que se reconcilien con Dios? Eso no tiene sentido. Seríamos unos mentirosos. Cuando usted predica a una multitud, ojalá que algún día tenga la experiencia, usted le habla a un grupo de personas que no conocen el Evangelio, les predicó acerca de Cristo y les dijo a todos ellos que Cristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario, que Cristo había derramado su sangre por todos ellos para que ellos puedan ser salvos y que Dios los está llamando a reconciliarse con Dios por medio de Cristo. Unos se van, otros se quedan. Lo puede ver usted en el libro de los Hechos. Unos se van, otros se quedan. Pongamos que se quedaron 3. Los que se fueron, lo que usted les dijo era mentira, ellos no habían recibido ellos también el beneficio de la cruz. Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro en la mente para evitar que falsas doctrinas calen y nos separen de lo que la Escritura dice y de la confianza en el amor pleno de Dios manifestado en la cruz. Por último, para este punto, no se emocionen, es una sustitución. Es una sustitución. La obra en la cruz es una sustitución por todos. Por mí, por usted, como dice Noemí Sanín, por María, por Pedro, por Juana, ¿sí? Pero por todos, por todos. Hebreos capítulo 2, verso 9. Vamos a leer todos juntos. Hebreos capítulo 2, verso 9. ¿Ha encontrado ahí el texto? Bueno, vamos a ver. Hebreos capítulo 2, verso 9. Juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Por quiénes? Por todos. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Que Cristo gustase la muerte en lugar de, por decirlo de alguna manera, todos. Por todos. Absolutamente por todos. La gracia de Dios permitió que Cristo gustase la muerte por todos. Sus padecimientos son el pago del pecado de todos los hombres. Y en ese sentido es que podemos hablar de un sustituto. En ese sentido es que podemos hablar de un sacrificio vicario de Cristo. O sea, como sustituto o como reemplazo de todos los seres humanos. Primera de Pedro 3:18. Quiero que un varón me lo lea fuerte, por favor. Primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Muy bien, gracias, Sergio. Este versículo, muy bonito, ¿no? Cristo padeció, y ese acto infinito de amor. Hermanos, ponga la cruz en su mente un momento y entienda que ese acto infinito, que no hay otra manera de expresarlo, no tiene límites, ese acto infinito de amor de Dios, ese acto indescriptible en su grandeza, realizado una vez a lo largo de toda la historia humana, constituye el centro, el propósito y la base de todo lo creado. Todo el universo gira en torno a una cruz. Me inventé una nueva fórmula del universo. Me gusta más esta. Todo lo creado en torno a la cruz. Todo existe por esa cruz, para la gloria de esa cruz, donde nuestro Señor derramó su sangre. Un acto especial, donde el justo pagó por todos los injustos. El justo por los injustos, estableciendo un medio para llevarnos a Dios. Eso es lo que la Escritura
nos enseña. Entonces, tres cosas. La obra de la cruz es un pago eficaz por los pecados de todos los hombres, siendo para todos los hombres un rescate, siendo para todos los hombres un medio de reconciliación y siendo para todos los hombres una sustitución. Hay otras cosas, sí hay otras cosas, pero no alcanzamos hoy. Entonces, vamos a pasar a lo que leíamos en el primer texto, ¿no? En el primer versículo, Romanos 4:25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Así que vamos a estudiar esta segunda parte, lo que es la obra de la resurrección. Ya vimos la obra de la cruz, ahora vamos a ver la obra de la resurrección. Y la obra de la resurrección es, así como el otro tenía explicación, bueno, así como la obra de la cruz es, pues, tiene un efecto eficaz sobre todos los hombres, la obra de la resurrección beneficia solo a aquellos que creen. Porque la obra de la resurrección está relacionada a la justificación del pecador. Y ya esto es un asunto especial. Esto es un asunto muy especial. Porque después de observar la maravilla, no hay otra manera que lo que es la obra de la cruz, donde Cristo ha pagado por todos los pecados, me estoy desarrollando, por todos los pecados de la humanidad, nos queda observar la obra de la justificación, que hace que Dios sea salvador en mayor manera de aquellos que creen. Como dice 1 Timoteo 4:10, mayormente de los que creen. O sea, en mayor medida de aquellos que creen. Entonces observemos cómo la justicia de Dios es imputada a los creyentes y cómo es esto la diferencia eterna, la base de la diferencia eterna entre el creyente y el no creyente, entre lo que llamamos el salvo y el perdido. Esto es lo que realmente hace la diferencia, la obra de la resurrección sobre la que se basa la justificación del creyente. Entonces, lo primero que hace la obra de la resurrección en el que cree, es que le imputa la justicia de Dios. O sea, coloca sobre él la justicia que no le pertenece, la justicia de Dios. Si se acuerdan, hace 8 días estábamos estudiando las dos justicias, ¿verdad? La justicia humana, la justicia que intenta el hombre alcanzar por medio de la obediencia de la ley, y la justicia de Dios. Dijimos que hoy íbamos a terminar esa idea, que íbamos a condensar bien esa idea. Vamos a Romanos capítulo 5, versos 1 y 2, y a Romanos 3, 21 y 26. Romanos 5, 1 y 2, quiero que me lo lean los varones, y Romanos 3, 21 al 26, lo busquen las damas, por favor. Varones, no se vayan a dejar echar tierra ahí. Esas mujeres les duro. Romanos capítulo 5 versos 1 y 2, los varones, y Romanos 3, 21 al 26, las damas. ¿Están allí? Amén. Vamos con Romanos 5 versos 1 y 2. 1, 2, 3. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y ahí la gran diferencia entre unos hombres y otros. No es que seamos más buenos, no es que no pequemos, no es que nosotros nos volvimos especiales y espectaculares o que teníamos algo tan especial que Dios se fijó en nosotros. Absolutamente, hermanos, absolutamente. La diferencia no es otra que la fe dada por el Señor también. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La confianza en Jesucristo nos permite disfrutar, según el versículo de Romanos 5, versos 1 y 2, la confianza en Jesucristo nos permite disfrutar de paz con Dios. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, es la fe puesta en Jesucristo la que permite que el hombre tenga entrada, por eso dice entrada por la fe a esta gracia. En el boleto, digamos, para poder entrar a esta gracia, a este regalo, es la fe, la fe. Y en esa gracia estamos firmes. ¿Firmes por qué? Por la fe.
No hay otra razón. Si fuera por las obras ya nos habíamos ido todos, ¿sí?, de nalgas para el estanque, dicen, la tierra mía. ¿Sí? O sea, no habíamos podido sustentarnos en esta gracia si no fuera por la fe. Por Jesucristo tenemos entrada en la gracia y en la gloria eterna. Ahora las mujeres me van a hacer el favor de leer Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Romanos 3, 21 al 26. 1, 2, 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. Entonces miren cómo la estructura de los versículos va cambiando de lo que leímos antes a ahora. Y es que ahorita se repite mucho por la fe, para el que cree, al que es de la fe de Jesús. ¿Miren? En cambio allá encontramos el mundo, a todos. ¿Ven la diferencia tan grande? Y se dan cuenta que no podemos revolver una cosa con la otra, que una cosa es el efecto de la obra de la cruz, que otra cosa es el efecto de la fe o de la obra de la justificación basada en la resurrección. Entonces, ya teniendo eso como base, espero que estén conmigo, entendamos según el versículo que acabamos de leer, la justicia de Dios, no la justicia del hombre, ni la justicia de la ley, ni la justicia de la religión, ni la justicia del gobierno. La justicia de Dios es imputada, es colocada al creyente, y mediante esta fe, el sacrificio hecho por Él, y no solo por Él, sino por todos los hombres, le hace a Él, por su fe, partícipe de la gloria eterna, partícipe de la herencia celestial y partícipe de la condición de ser hijo de Dios. Y esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Lo que marca la diferencia es la fe o la obra de la justificación. Entonces, lo primero que es, le imputa al que cree la justicia de Dios. Lo segundo, Kevin, ¿ya está qué pasa? Eso, le establece, esa obra de la resurrección establece o marca la directriz para saber quién es el juez. Establece un juez justo sobre todo el mundo. La obra de la resurrección establece un juez justo para todo el mundo. Nos da testimonio de que el sacrificio hecho por Cristo en la cruz fue aceptable a los ojos de Dios, y nos da testimonio de parte de Dios de que Jesucristo será el juez de este mundo, y que será un juez que impondrá su justicia, es decir, la justicia de la que estábamos hablando arriba, la justicia de Dios sobre todo el mundo. Establecerá una creación donde la justicia de Dios impere y gobierne eternamente. La cita que vamos a estudiar es Hechos 17, 30 y 31, y lo vamos a leer juntos también. Hechos 17, 30 al 31. Conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Oiga, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La obra de la resurrección establece un juez justo para todos los hombres. Y esto es para todos los hombres. Si usted nota aquí, no es que Dios va a juzgar solo a los creyentes o que Cristo va a juzgar a los creyentes, sino que es un juez que juzgará a todos los hombres.
¿Cómo lo vemos? Otra vez miren la estructura. Miren qué bonito, dice, manda a todos los hombres en todo lugar. Manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan. Se añade que esto afecta a todos, este juicio afecta a todos los hombres. Y luego dice, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y por último dice, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahí está. Entonces, este juez, establecido por medio de la obra de la resurrección para todos los hombres, dando fe con esta obra de que Cristo se había agradado de lo que se había hecho previamente en la cruz, dando muestra de que el sacrificio hecho en la cruz era completo y aceptable y alcanzaba para todo. Esta obra también establece que ese que resucitó será el juez justo sobre todos los hombres, sobre todo el mundo. Y eso lo hizo Dios a través de la obra de la resurrección. Ahora, lo tercero que podemos ver es que esta obra de la resurrección, ahora, ¿por qué esto que está entre paréntesis aplica aquí? ¿Usted dirá, ¿esto qué relación tiene? Bueno, claro, beneficia solo a aquellos que creen porque le establece a esos que creen un juez justo. Un juez que ha establecido el Señor que a aquellos que creen no los condenará. Ese juez aplicará esa ley que Dios ha establecido. Por último, esta obra de la resurrección asegura la resurrección para nosotros, pero una resurrección gloriosa, porque la Biblia dice que todos resucitarán. Claro, si la paga del pecado es muerte y Cristo murió por todos los hombres, entonces todos tienen que resucitar. Eso es una cosa que viene de ahí, de no nos resucitaban los que no creen. Y ya, y el que se murió pues aplicaba lo que ellos dicen. El mundo se acaba para el que se muere, y bueno, le aplicaba. Pero es que resulta que quiera o no, le toca resucitar. Pero como dice la Escritura también, unos resucitarán para gloria eterna y otros para condenación perpetua. Ahora, la obra de la resurrección beneficia al que cree porque su resurrección será una resurrección gloriosa. Será una resurrección para gloria eterna. Entonces, vamos a la cita de aquí, que también es una sola y por lo tanto la vamos a leer justo para terminar, que es la última de hoy. Efesios 1, 18 al 20. Efesios capítulo 1, versos 18 al 20. ¿Están ahí? Amén. Leemos juntos, por favor. 1, 2, 3. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Aquí está este texto y nos muestra entonces este deseo del apóstol de que el Señor haga esta obra de alumbrar los ojos del entendimiento del creyente, porque cuántas veces nos falta esto en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos falta poder entender que las aflicciones del tiempo presente que nos abruman quiere decir que no nos dejan ver más allá de la nube, no nos dejan estas cosas que vivimos, incluso nuestras falencias, nuestros pecados, no nos permiten ver un poco más allá y darnos cuenta de qué? Pues darnos cuenta de lo que dice aquí, ¿no? Darnos cuenta de la esperanza a la que Él nos ha llamado, de las riquezas de la gloria de su herencia para con nosotros los santos, y de la supereminente grandeza de su poder, que fue capaz de levantar a Cristo de entre los muertos, y que evidentemente, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos permanece en nosotros, nosotros también nos levantaremos. Y es entonces, eso es lo que nos falta ver, porque por momentos se nos olvida. Y yo estoy convencido de que si pudiéramos ver por un momento la gloria venidera,
pues no nos importaría tanto la gloria terrenal, el placer, la riqueza y cualquier cosa que tuviésemos que dejar de lado para alcanzar esa meta de la gloria eterna, nos valdría poco. Como dijo el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura, con el fin de alcanzar esa gloria que Él ha prometido. Si la pudiéramos ver por un instante, yo creo que la sonrisa en el rostro no nos cabría en todo el tiempo, sería algo genial. Si supiéramos, como rogaba Pablo, que supiéramos cuál es nuestra esperanza, cuáles son nuestras riquezas, las que nos esperan, cuál es la grandeza del poder que actúa en Cristo y que actuará en nosotros, podríamos mantenernos firmes, sacrificando un poquito más de nosotros, sacrificando un poquito más de nuestro tiempo de vida, sacrificando un poco más de nuestro interés, sacrificando un poco más de nuestro egoísmo, de esa búsqueda ciega de placer que muchas veces nos lleva. Hermanos, si pudiéramos entender con claridad la grandeza de la obra de Cristo en la cruz y la grandeza de la obra de la resurrección y el alcance de esta obra, viviríamos realmente con el gozo que decimos tener, pero que no disfrutamos. Entonces, espero haber aclarado dudas a algunos. Yo creo que muchos ya sabían esto que les he hablado, es como un repaso. Pero qué importante entender qué es lo que marca la diferencia. No es si es bueno o si es malo, no es si cree o no cree. Es si espera o no espera. Es si puede ver con los ojos de la fe la esperanza a la que nos ha llamado, la herencia celestial que nos ha prometido y el poder que pudo vencer a la muerte. Si lo podemos ver con nuestros ojos de fe, porque estos ojos terrenales no nos permiten, seguramente esta vida que tenemos tendrá mucho más sentido de lo que hasta ahora le hemos dado. ¿Y sabe por qué es importante estudiar el Evangelio? Porque es un mensaje tan poderoso, tan grande, que se renueva en nosotros y que nos golpea el pecho como la primera vez que lo escuchamos. Porque es el poder del amor más grande que el universo, del cual el universo ha podido ser testigo alguna vez. Podemos concluir hoy que nosotros como creyentes tenemos el deber de buscar claridad, de tener claridad acerca de la obra de la salvación que ha sido efectuada por Dios para nosotros, que ha sido provista por Dios para nosotros, y no solo para nosotros, sino para todos los que vemos cuando caminamos en la calle, para todos los que vemos cuando vamos al trabajo. Cristo los amó tanto que murió por ellos, y usted le puede decir con confianza a cualquiera, en cualquier lugar: Jesucristo murió por usted en la cruz del Calvario y me ha mandado a mí que lo llame hoy a reconciliarse con Él. No está diciendo mentiras, ni es místico el asunto, es un asunto muy claro, plenamente establecido en la Biblia, y que el Señor nos dé fuerzas para hacer y para valorar esa obra a la que nos ha llamado. Soberano Señor y Padre Celestial, gracias por este tiempo de estudio con mis hermanos, porque este púlpito me reconforta, Señor, me anima en mi vida y me hace ver que soy tan débil, tan frágil, tan pecador, pero que tú, Señor, eres todo. Y yo sé que tú nos has sostenido hasta ahora, nos sostendrás, porque nunca han sido mis fuerzas o las fuerzas de mis hermanos las que nos han sostenido, Señor. Siempre has sido tú, siempre ha sido tu mano, siempre han sido tus fuerzas. Tú nos trajiste a la cruz y tú nos llevarás a la tumba vacía. Tú, Señor, nos llevas a morir a nosotros mismos y tú nos llevas a la vida eterna. Tú, Padre Celestial, nos llevas a las aguas del bautismo y colocas en nosotros el bautismo del Espíritu Santo. Tú, Padre Celestial, quitas nuestras palabras y opiniones de nuestras mentes y bocas y colocas la palabra de Dios que reconforta y da vida al que la escucha. Gracias por cada uno de los presentes y gracias por mis hermanos que no están hoy, que dejaron sus sillas vacías, pero que son parte de ese propósito eterno que tú tienes para con todos nosotros, de perfeccionarnos, de guiarnos y de llevarnos de este mundo a tu presencia eterna. Bendito seas, y bendita la grandeza de la cruz, la perfección de la obra terminada y la fe puesta
en la justificación que viene a todos los que creen, que no solo moriste, sino que te levantaste victorioso de la muerte, que estás en gloria y que regresarás por todos los que te esperamos, estemos vivos o hayamos muerto. Bendito sea tu nombre ahora y para siempre. Amén. Gracias.